Adelante, compañeros, vayan compartiendo, por favor. Sí se ve, sí se ve. Se ve. Sí, sí se ve, compañera. Se ve, mi niña. Permíteme un segundito, nada más descargo la mía. Adelante, mi reina. Se ve muy chiquita, hija. Sí, profe, es que es con Ilse la presentación, pero me dice que no le aparece la sesión. Ya me dejó entrar, ya me dejó entrar. Ok. Bueno, a nosotros nos tocó la evaluación psicológica en el ámbito educativo y vamos a presentar Ilse, Natalie y yo. Adelante. Es que creo que tiene problemas con el internet, profa. Ay, mi reina. ¿Alguna de No se escucha. Sí, yo tampoco escucho nada. No, no se escucha. ¿Quién está leyendo las diapositivas o exponiendo? ¿Nicole? No, profa, Natalie, pero no sé por qué no se Natalie. escucha. Ay, mira, pues alguna de ustedes, ya sea Nicole o ya sea Ilse, pero para que vayan explicando las diapos, mija, ¿sí? Sí, profa, sí. Ay, qué fea me oí, las diapositivas. Sí, sí, ¿me escuchan bien? Sí, Natalie. Sí, Nicole, perdón. Sí te escuchamos. Bueno,
Vamos a empezar con la función del psicólogo educativo. Pusimos 2 puntos que consideramos que fueron los más relevantes, ya que pues anteriormente ya hemos visto cuál es la función principal, ¿no? Bueno, tiene como objetivo la reflexión e intervención sobre el comportamiento humano en las distintas situaciones educativas, mediante el desarrollo de capacidades del individuo en grupos e instituciones. Y el segundo punto es que el psicólogo de la educación participa en la atención educativa desde el desarrollo de las primeras etapas de la vida del ser humano, para que de esta forma logra detectar y prevenir efectos socioeducativos, para de esta forma guiar ya sea a los padres familiares o personas que estén pues encargados de los menores, ¿no? En este ámbito. Así como en discapacidades e inadaptaciones funcionales, psíquicas y sociables. La siguiente, por favor, Nicole. Sí, voy. Okay. Bueno, los objetivos de la evaluación en específico en el ámbito educativo. En el archivo de donde nosotros sacamos la información venían 4 puntos. El primero, que es conocer qué es lo que está ocasionando el problema, llegar al origen del problema, además de conocer el desarrollo y pues de qué manera está conformado o qué es lo que provoca el problema por el que están evaluando al sujeto. También se tienen que identificar los factores de riesgo, pero no nada más en el ámbito escolar, sino también en el familiar y en el ámbito social. El segundo punto es que se debe conocer el desarrollo psicobiológico del niño, los signos, síntomas, síndromes o enfermedades que presenta o que ha presentado a lo largo de su vida. Esto se hace mediante la entrevista, específicamente la de anamnesis, y pues eso se pregunta a los papás del evaluado. Como tercer punto mencionaba que se tiene que formular un juicio con base en los datos obtenidos, o sea, el psicodiagnóstico, y esto se va a realizar mediante la aplicación de pruebas de inteligencia, pruebas proyectivas y las diferentes pruebas que se necesiten para pues diagnosticar qué es lo que tiene el sujeto. Y finalmente, pues se va a preparar un plan de intervención y con ello se va a proporcionar un tratamiento para poder tratar el problema o la situación, la dificultad que esté atravesando el evaluado. Bueno, la evaluación diagnóstica durante todo el proceso se debe realizar a través de un proceso dinámico e integrador. Esto puede ser a través de juegos en donde busquemos que el evaluado no se aburra y de esta manera podamos encontrar resultados más verídicos y pues exactos. Depende, mi reina, de la edad del niño, en el ámbito educativo. Cuando son chiquitos tenemos que trabajar mucho la motivación, o sea, que no decaiga, porque de otra manera el niño no participa. Y si estás aplicando pruebas de inteligencia, de personalidad, con las de personalidad, fíjate que con estas casi no batallas, porque de hecho, para abrir algunos autores lo aplican las técnicas proyectivas, por ejemplo, el dibujo de la figura humana de Coppitz, ¿no? Que te permite valorar la capacidad mental del niño, te permite valorar aspectos de personalidad y también es un instrumento neuropsicológico que te permite a ti valorar si hay indicadores de lesión cerebral o inmadurez neurológica. Entonces, estas pruebas generalmente las aplicamos para abrir proceso, ¿sí? Como son gráficas, al niño no le impacta que tenga que hacer una serie de tareas que pueden provocarle ciertos niveles de ansiedad. Entonces, con las técnicas proyectivas gráficas, abres el proceso, este proceso relacional que es tan importante para lograr la participación del niño. Pero sí procurar que no decaiga la motivación del chiquito. Adelante, mija. Sí,
Bueno, esto conlleva a una serie de fases y tareas pendientes, desde comenzar a recoger los datos válidos y fiables procedentes de fuentes diversas, y también realizar el análisis y la interpretación a través del asesoramiento, la orientación y la toma de decisiones para la intervención o el tratamiento posterior que se dará durante ese trayecto. Bueno, actualmente se conoce que la mente y sus dificultades están determinados por componentes biológicos, sociales y también cognitivos, lo que es básicamente el modelo biopsicosocial. Bueno, los funcionamientos deficitarios de áreas específicas del cerebro a causa de una configuración genética que altera la estructura cerebral. A esto ya nos referimos como a situaciones que son pues ya biológicas. Y también en un segundo punto serían las creencias rígidas sobre el mundo o sobre sí mismos que conducen a una forma inadecuada de interpretar la realidad. Y también relaciones y formas de interactuar con los demás en la que los intentos por solucionar sus problemas tiendan a empeorarlos, que es lo que a veces, bueno, en la mayoría de ocasiones suele pasar que al intentar nosotros, pues, de manera personal, queremos solucionarlo, tendemos a expandir un poco más, pues, ya sea la situación o a empeorarla. Sí, tenemos que ver qué cosa es lo que está pasando con este sujeto que estamos nosotros evaluando. Entonces, en este modelo biopsicosocial que debe de estar presente en la percepción de nuestros sujetos, que ahora sabemos que es biopsicosociocultural, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver allí? Tenemos que determinar las áreas que vamos a desarrollar, ¿sí? O que vamos a evaluar, perdón. Las áreas que vamos a evaluar son áreas muy específicas y ver desde qué perspectiva las estamos revisando, desde una perspectiva genética, ¿sí? También tenemos que revisar esas creencias rígidas sobre el mundo o sobre sí mismo que conducen a una forma inadecuada de interpretar la realidad. O sea, ¿cuáles son esas creencias que tu sujeto tiene sobre sí mismo o sobre el mundo o sobre su contexto, ¿sí? Y cómo el chavo, el evaluado, lo está interpretando la realidad. También tenemos que revisar las relaciones, de qué forma interactúa con los demás en las que los intentos por solucionar sus problemas tienden a empeorarlos. O sea, cómo interactúa con los demás, ahí están los intentos de solución, porque todo eso tenemos que revisar, los intentos previos de solución. Y en lugar de mejorar, ha empeorado todo. Hace un rato estábamos revisando las inteligencias múltiples de Howard Gardner, y entonces dentro de ellas vimos la inteligencia interpersonal, que está, pero intrapersonal primero, o sea, la percepción que tiene de sí mismo, las expectativas que tiene el sujeto, la relación que tiene consigo mismo, sí, que van a determinar la forma de interactuar con los demás, la forma de conducirse en la escuela, la forma de conducirse con los pares, con la familia. Y de qué manera yo me conduzco con los otros, ¿sí? ¿De qué manera interactúo? Esta parte es bien, bien, bien importante cuando estamos nosotros evaluando en todos los ámbitos, sí, pero en este caso en el ámbito educativo. Adelante, mi reina. Sí, pero... Nicole, la que sigue, por favor. Ya está, hija. Sí, bueno, en el archivo que nosotras estuvimos indagando, pues mencionaba que el psicodiagnóstico se dividía en 3 partes. La primera era la admisión, después la administración de prueba y la última era la devolución. La primera la mencionaban como la parte más importante porque es de la que estaba a cargo una persona capaz y experimentada, que en este caso sería el evaluador.
es donde se realiza la entrevista al paciente, o en este caso, si se trata de niños pequeños, pues sería a los cuidadores del paciente, a los que estén a cargo de él. Después, la administración de pruebas, aquí ya se pueden, dependiendo de lo que el evaluado, de lo que necesiten, ¿cómo se dice? Pues sí, conocer del evaluado, de las cosas específicas que necesiten conocer, sus debilidades y fortalezas, van a elegir las pruebas que ellos crean que determinen esos factores y van a utilizarlas en él. Ya finalmente, cuando ya se hayan realizado todas las pruebas que tienen que estar validadas, actualizadas y que también tienen que estar adaptadas al entorno de la persona evaluada, del niño a evaluar, se va a realizar el último paso, que son las conclusiones, donde se va a determinar el diagnóstico de la aplicación de las pruebas al evaluado, y también en el que se va a proporcionar un tratamiento y que se va a tratar de dejar lo más claro posible y con las palabras más entendibles y sencillas posible para la persona cuidadora del paciente o para el paciente en sí. Así es, no vamos a utilizar un lenguaje coloquial, pero debemos de evitar en la medida posible tecnicismo, ¿sí? Algo bien importante, mi reina, que acá en la admisión, aquí vamos a abrir el proceso de evaluación. Entonces, empezamos con la entrevista, con el establecimiento del rapport, desde luego, y con una serie de habilidades que nosotros como entrevistadores debemos tener. La empatía, el establecimiento del rapport, el respeto, ¿sí? Y los conocimientos de diferentes teorías de la entrevista. Entonces, acá, en esta primera etapa, tú vas a tener la posibilidad de recoger toda la información que te va a permitir a ti elaborar tus hipótesis diagnósticas y diseñar tu batería, ¿sí? Tu batería psicológica. Eso es lo que vas a poder hacer acá en esta parte de la admisión. Es bien, pero bien importante. Aquí se va a determinar el éxito de tu trabajo, ¿sí? ¿Qué más, mi reina? Bueno, nosotros quisimos hablar de 3 principios generales para abordar con éxito la evaluación. Y aquí retomamos lo que en un momento estaba mencionándoles. Se basan en la creatividad, el asesoramiento y la prudencia. La creatividad enfoca lo que hace un momento nos decía la profesora acerca de que debemos tener en cuenta la edad de nuestro evaluado. Aquí hacemos hincapié en que en cuanto a niños y adolescentes, no basta con solo administrar las pruebas o el conocimiento que tenemos, sino que también debemos de desarrollar técnicas o establecer un buen vínculo con el examinado para poder adaptar al niño o al adolescente las características de la aplicación de nuestras pruebas para que de esta manera resulte más atractiva nuestras el trabajo, mi pruebas. reina, mira, acá la parte importante, todo eso tú lo vas a hacer en la entrevista. En Moreno Roset se habla de que en la entrevista resulta que tú estableces el vínculo con tu evaluado y entonces te plantean allí que la amabilidad, afabilidad es bien importante para que tú puedas establecer un buen rapport y para obtener toda la información que tú requieres. Fíjate que es tan importante el primer contacto, ¿sí? El que seas afable, amable, que no empieces ahí a estarle tratando como si tuviera 6 meses, ¿sí? Si te llega un chiquito de 10 años o de 8 años, que no quieras tratarlo tú con diminutivos,
como si fuera un bebé, no, normal, normal. Y le hablas por su nombre, pero le hablas de manera afable, amable, ¿sí? Entonces, eso es tan importante que después con tanta satisfacción ves como tu chiquito llega contigo contento y motivado. O sea, de que te dicen las mamás, ay, desde las 7 de la mañana ya estaba con el pelo muy languiciado, que ya quería venir con usted. No, pues sí, es que eso es la parte bonita y te dan mucha información, pero es bien importante el primer contacto. Si tú te muestras fría, distante con el niño, el trabajo va a ser un trabajo mecánico y de eso no se trata, no se trata. Estamos hablando de que vamos a trabajar 2 personas, ¿sí? Y que te va a estar aportando datos para realizar tu trabajo. ¿Qué más, hija? Bueno, en un segundo punto que tomamos es que se va a asesorar a las personas durante la intervención, ya sean padres, maestros u otra persona que haya solicitado del servicio. Por tanto, se debe de tener una capacidad para poder verbalizar pues todo lo que le está ocurriendo y el proceso que estamos llevando para, bueno, con el evaluado y dar nuestros resultados de las diferentes pruebas a los familiares y poder dar así una herramienta necesaria para el funcionamiento autónomo de la persona. Y bueno, por tercer punto, buscamos la prudencia porque creemos que en el tratamiento debe estar prescribida también pues, por la prudencia, ya que eso hace referencia a que el niño es un ser desarrollado y que puede haber cambios fisiológicos, psicológicos, cognitivos y sociales en su entorno, que pueden hacer variar el diagnóstico y el pronóstico efectuados. O sea, hace referencia a que pues nuestros resultados se pueden alterar conforme las etapas de desarrollo por las que esté pasando nuestro evaluado. Sí, bien. Nos vamos al asesoramiento. Cuando vamos nosotros a evaluar, vamos a hacer un trabajo de evaluación e intervención en niños, jamás debemos de perder la vista que acá nos vamos a dirigir al asesoramiento que le vamos a dar a los padres. No nada más vamos a trabajar con los niños, sí. El asesoramiento a los padres es algo bien, pero bien importante. Fíjate que acá de repente tienes un dilema, porque el niño te da información, ¿sí? Tú lo entrevistas y luego te dice cosas y dice, pero no le vaya a decir a mi mamá esto, pero no le vaya a decir a mi mamá el otro, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tú dices? Lo que se trabaja en terapia se queda en terapia, ¿sí? Pero hay situaciones que sí es importante que revises de qué manera la madre o el padre lo entienda y que no vaya enseguida a estarle diciendo al niñito, pues tu psicóloga me dijo esto porque te pierde la confianza, ¿sí? Entonces tienes que ver de qué manera lo trabajas para que sea él mismo quien hable con los padres, quien les diga, y ya después en un trabajo de asesoramiento tú lo trabajas como algo, como una información que tienes que dar a los niños, ¿no? Por ejemplo, cómo se tiene que, los estilos educativos paternos, cómo se debe de evitar la violencia sin que tú le digas, es que su hijo me dijo que usted le pega. O sea, saber trabajar, saber manejar esto, sí, que es bien, pero bien importante. Y en cuanto a la prudencia, muchas veces cuando nosotros hacemos un trabajo de evaluación e intervención, nos damos cuenta que hay cambios, ¿sí? Cambios que se lograron en el niño, pero los cambios fueron producto del proceso de desarrollo que el chavito está viviendo. Por ejemplo, los cambios en el lenguaje, ¿sí? De todas maneras, a lo mejor con tu intervención y sin tu intervención, los cambios se iban a lograr. ¿Sí? Tarde que temprano se iban a lograr, pero bueno, tienes que ver eso, que el proceso de desarrollo es un proceso dinámico y que ver de qué manera se están logrando estos cambios. Si fue producto
de un proceso de maduración excelente de todas maneras, sí, pero si fue producto de tu trabajo, pues también mejor que mejor. Adelante. Adelante, muchachas. Sí, se oye, sí. Bueno, el siguiente paso sería la interacción del niño con el psicólogo. Bueno, este es uno de los fases más importantes, ya que el primer encuentro se puede realizar con los familiares si las circunstancias así pues lo determinan, ¿no? Esto permite la recogida de información previa para poder preparar mejor el primer encuentro con el niño. Yo considero aquí que es importante esta fase del rapport, ya que a veces las personas mayores tienden a dirigirse directamente con los familiares o con los cuidadores del niño, lo cual a veces es no incorrecto, pero también es necesario dirigirse hacia el pequeño, ya que pues con él o con ellos son con quienes vamos a estar la mayor parte de las sesiones, ¿no? Así Entonces, es, imagínate, perdón, mi reina, sí, imagínate que te llegan los papás con el niño y le dices, ¿y cómo se llama el niño? Y como si él no estuviera presente, ¿sí? ujú, Me recuerda mucho a una cápsula de selecciones que decía que llevaron a una persona, igual sucede con los adultos mayores, que llevaron fue una familia a comer a un restaurante y estaba ahí una señora, una adulta mayor, muy mayor, y llega la mesera, a ver, ¿usted qué va a querer? Tomando la orden y dice, ¿y a la señora qué le traemos? Y le dice la hija, dice, pregúntele a ella le dirá, pues sí. Entonces, si te llega un chavito, un niñito de 7 años, pues pregúntale a él cómo se llama, cuántos años tiene, claro, esos datos lo tienes que corroborar con la madre, a lo mejor la fecha de nacimiento, sí, pero no lo hagas invisible, como si él no estuviera presente. Seguimos, mija. sí. Bueno, es importante que haya como una breve presentación del psicólogo pues con los padres y con el niño y pues podemos invitar al niño con la excusa de que realice una actividad o algún dibujo de acuerdo a la edad que tenga, para poder como expresarnos bien con los padres para que la situación pues no sea como incómoda para el menor. Esto pues también permitirá que los padres se expresen más libremente, evitando que el niño escuche cómo es que se plantea pues el problema o la situación con el psicólogo. Exactamente, fíjate que eso es algo bien importante. Dices, bueno, ¿qué tengo que hacer? 2 entrevistas, una a los padres y la otra al chiquito. Pues no, pero al niño le puedes decir, lo pones en otro espacio aparte. Yo, por ejemplo, aquí tengo un espacio, pero allá tengo otro espacio. Entonces, allá puedo yo poner al niño a que haga determinadas tareas, ¿sí? Y ya acá me dicen, bueno, ¿cuál es el motivo? El motivo de la consulta. Uh-huh. En caso de que no lo quieras hacer, que el niño no se quiere separar de los padres, lo que hacemos, ahí no quisiera, ya, lo que hacemos es que muchas veces por vía telefónica, dices, bueno, desde ahí te das cuenta de cuál es el motivo de la valoración. Si vemos que el problema pues es algo serio, ¿sí? Sí podemos hacer que el niño salga de tu espacio y entonces tranquilamente te entrevistas con los padres con respecto al motivo de la valoración. ¿Qué más, hija? Sí, bueno, posteriormente pues ya se puede traer al niño de vuelta para que pues sigamos como familiarizándonos con él, pero también pues es necesario recordar que no podemos como obligar al niño a hacer una actividad que no quiera, sino más bien como buscar alguna actividad que pues que sea de su agrado, ¿no? Y que esté dentro de sus gustos. Uh-huh. Bueno, ahora vamos a retomar la importancia del juego.
Para lo de la familiarización con el psicólogo y para establecer el rapport, pues se debe considerar que el juego es una parte muy importante en el tratamiento psicológico con niños. Hay niños que son muy tímidos y que les da miedo lo que el terapeuta les pueda preguntar o lo que les vaya a hacer o lo que los va a poner a hacer. Entonces, encontrar, como lo dijo mi compañera Nicole hace un momento, algo que el niño, en lo que el niño esté interesado mediante el juego libre, pues es una buena forma de establecer el primer contacto, ¿no? Y de ganarse como que la confianza del niño para que se establezca pues esta seguridad que el niño necesita para poder empezar a familiarizarse con el terapeuta. Aquí el terapeuta tiene que ser visto como un compañero, más que como pues, un psicólogo, y eso es lo que va a ser un ambiente pues más relajado y el niño se va a empezar a comportar como normalmente lo haría. No Y lo pues vayas a tratar, así es, no lo vayas a tratar como tu hijo, porque no es tu hijo, ¿eh? Para que no vayas a generar ese tipo de vínculos que no debe de hacerse en un trabajo terapéutico. ¿Qué más, mija? Sí. Ajá, les decía que pues esto se hace con el fin de que el niño no ponga resistencia, porque hay niños que inconscientemente las personas a veces ponen resistencia en cuanto a la terapia y pues también pasa en los niños. Y el juego no nada más va a servir para evaluar, sino que pues va a establecer un vínculo entre el terapeuta y el niño. Y obviamente considerando las pautas de que no lo puede tratar como a un familiar o encariñarse de más con el niño porque pues es un tratamiento profesional el que se está llevando a cabo con él. Y también va a empezar a modelar nuevas formas en las que el niño se puede empezar a comportar en diferentes situaciones. También quería comentarles que un profesor nos había comentado algo acerca de esto. Nos comentó que había tenido el caso de un niño y que creo que eso es importante, que a mí me sorprendió mucho cuando lo dijo porque pues todavía me acuerdo de eso, que llegó un niño que estaba se resistía un poco a hablar con él y a entablar pues, una conversación con el terapeuta, y que él se dio cuenta que le gustaban las tarjetas de Yu-Gi-Oh, me parece. Entonces, pues de eso se agarró para que el niño empezara a hablar con él y pues de eso le empezó a hablar de que él tenía tarjetas y esa fue su manera de establecer el primer contacto y de que el rapport se diera en este caso con ese niño. Fíjate que aquí no hay muchas, bueno, iba a decir que no es descalificar trabajos, pero mira, desde el primer momento, cuando a ti se te habla de la entrevista y del trabajo terapéutico, hay algo que debes de conocer, que cuáles son, en el caso de los niños, cuáles son las aficiones de este chiquito, qué le gusta. Si tú ves que trae, no sé, una cachucha del béisbol, bueno, pues empiezas a hablarle de béisbol, te gusta el béisbol, te gusta esto, te gusta el otro, o cuando le preguntas a qué te gusta jugar, a esto, pues empiezas y te metes en eso, a que te empiece a platicar y a motivarlo. Algo importante son las coincidencias que debe de existir entre el evaluado y el evaluador, entre el entrevistado y el entrevistador. Si el entrevistado te reconoce que hay alguna coincidencia, ya hay algo que los está acercando, muchachos. Y esto me parece que no, esto estaba en Charles Naum. Charles Naum eso decía, bueno, pues a mí me gusta el béisbol. Ah, bueno, y yo veo que tú traes ahí una gorra de los Yankees y una cosa acá de los Yankees. No, pues empiezo yo a hablarte, no, pues que viste el juego, que ta. Y ya con eso se empieza a abrir la relación y se empieza a relajar tu sujeto. Lo mismo sucede con los niños, con este interés mutuo que haya en algún tipo de actividad que el niño realiza. Mostrar interés por las actividades que él realiza. ¿Qué más, muñeca? Para recordar todo de lo que hemos hablado a lo largo de la exposición, creo que es importante conocer los principios y los procedimientos de evaluación y de intervención psicológica, pues para poder emplearlos correctamente y pues más que nada mantener la ética
de poder manejar y aplicar nuestros instrumentos. El punto número 2 habla acerca de conocer los procedimientos y las técnicas aplicadas a la construcción y la adaptación de instrumentos de evaluación psicológica. El punto número 3 habla de analizar e interpretar datos en el marco del conocimiento disciplinario establecido, valorando los puntos fuertes y débiles en el ámbito de la psicología clínica y en contextos educativos. En el punto 4 habla de comunicar las valoraciones de manera crítica y argumentada, respetando el compromiso ético que exige la difusión de conocimiento psicológica. Y el punto número 5 habla de mostrar la flexibilidad, el respeto y la discreción en la comunicación y el uso de los resultados obtenidos de las evaluaciones psicológicas a las personas o grupos. Aquí hablábamos ya un momento igual de la familia, en que debemos respetar la integridad tanto del evaluado para comunicar pues sus resultados y también basarnos acerca de nuestros instrumentos, tener un buen argumento y para poder comunicar los resultados que estamos obteniendo en cada una de las pruebas y el proceso. Acá fíjate que lo que tú vas a hacer es no vas a dar el resultado de cada una de las pruebas. Tú cuando haces la devolución de la información, das la devolución, pero de los resultados de manera integral, mi reina. Tú evaluaste a tu sujeto por dimensiones, ¿sí? Entonces, ya elaboras tu informe, haces visible ahí a tu sujeto. De manera integral ya juntaste todos los ámbitos de evaluación y ahí están. Entonces, vas a dar los resultados de tu niño, ¿sí? Y este punto 4 es bien importante, que dice comunicar las valoraciones de manera crítica, argumentada, respetando el compromiso ético que exige la difusión de conocimientos psicológicos, ¿sí? Entonces, vas a comunicar las valoraciones, pero de manera crítica y argumentada. Por ejemplo, si tú dices, bueno, aquí encontré que las habilidades de atención y esto y esto y esto se encuentran por debajo de lo esperado por esto. Entonces, ¿qué se requiere aquí? Ya después vas a dar las recomendaciones. Ahora, tienes que mostrar flexibilidad y discreción y respeto en la comunicación de los resultados. Ya cuando das los resultados de tu informe, ¿sí? No vas a dar resultados inamovibles. El niño tiene un problema que yo revisé en esta prueba. No le vas a decir qué prueba, pero bueno, identifico que tiene un problema de dislexia. ¿Y qué es la dislexia? Ah, pues la dislexia es la dificultad que el niño tiene para leer en una edad en que ya debería de hacerlo. Y no está condicionado ni por discapacidad intelectual, ni por problemas emocionales, ni nada, son problemas perceptuales. Y tiene esto y pues casi que así se va a morir. Pues no, los resultados inamovibles no deben de quedar fuera de nuestro léxico, de nuestro lenguaje, ¿sí? O sea, se dan resultados, desde luego que sí, pero siempre pensando en que hay solución a las dificultades, si estás en el ámbito escolar, a las dificultades que tu chiquito está mostrando. Seguimos, mija. Bueno, los factores a evaluar en el ámbito educativo, pues consideramos que son 3, que serían las capacidades motrices, capacidades cognitivas y el desarrollo psicosocial. Y estos se pueden evaluar mediante pruebas que podrían ser las psicométricas y las proyectivas. Las psicométricas pues se relacionan... ¿Mande? Nada, mi reina. Perdón. Bueno, se relacionan con base a teorías de tipo fenomenológico y descriptivo y poseen pues características prácticas para su manejo. Una de las cualidades del instrumento psicológico es que estos se encargan
de evaluar estrechamente la función o conducta que se desea. Y las proyectivas pues se encargan de investigar la dinámica de la personalidad de forma global. Son basadas en teorías psicoanalíticas y pueden a través de ellas explorar la expresión de la subjetividad de cada persona y permite comprender cómo la estructura del individuo en su realidad a partir de sus deseos. Así es, mira, tú acá vas a valorar con las pruebas psicométricas. Por ejemplo, vas a aplicar a este niño de 10 años, le vas a aplicar un WIS 4, desde luego que WIS 4, porque ya lo sabes trabajar. Entonces, tiene una serie de subpruebas, son diferentes tareas que van a dar cuenta de las habilidades y las dificultades que el niño tiene en diferentes procesos de la inteligencia, ¿sí? Y esto es lo que vas a hacer. Y en las técnicas proyectivas, bueno, la dinámica de la personalidad, por ejemplo, cómo te va a hacer el niño un dibujo de una familia, cómo va a poner la distancia entre un elemento, un miembro de la familia y el otro, va a poner a alguien acá y al otro, a los papás los va a poner hasta allá, ¿sí? Entonces tienes que ver esto, porque el niño, ¿qué cosa es lo que está aquí haciendo? Está proyectándote dinámicas de la personalidad. Entonces, recuerda que aquí el fundamento es psicoanalítico y debes de tener conocimientos de la teoría psicoanalítica que ya la revisaste, ¿sí? Entonces, pues básicamente es esto, muchachos. Esto cuando dice que te permite ver qué cosa es lo que el niño quiere a partir de sus necesidades, de sus deseos. Hay veces que el niño te está poniendo una prueba, te está haciendo una prueba proyectiva, una técnica proyectiva gráfica, el test de la familia, puede dibujarte a la familia real, pero también puede dibujarte a la familia ideal. ¿Sí? Bien. Capacidades. Aquí ya nos vamos a los ámbitos y a las pruebas que vas tú a aplicar. Adelante, mi reina. Sí, sí, bueno. La evaluación se va a aplicar pues cuando existen sospechas de dificultades en las diferentes funciones del alumno a evaluar, ¿no? Sí, Nosotros claro. lo vimos por cognitivas, psicosociales y psicomotrices y estuvimos platicando sobre qué pruebas colocar y pues los pusimos así. En las cognitivas pusimos el test de Binet, la escala Wechsler de inteligencia para niños que es el WIS 4, el test de Raven, el test de Dominos, pero pues de ese creo que era para adultos nada más. Fíjate que el test de Dominos lo puedes empezar a aplicar, aunque te dice, puede ser a partir de los 10, pero recomendable aplicarlo después de los 12 años. Esa prueba no me gusta aplicársela a niños, prefiero aplicar el Raven. Si aplicas el Raven, toma en cuenta la edad, ¿sí? ¿Cuándo vas a aplicar una prueba de Raven? Escala general y cuándo una escala coloreada. Escala de Binet, yo aplico la escala de inteligencia de Wechsler para niños, el WIS 4, ¿sí? Y aquí también, o también puede ser en las psicosociales, mete por favor el dibujo de la figura humana de Kopitz, ¿sí? De Elizabeth Kopitz. Si no lo sabes, te paso la información y te paso las diapositivas para que lo apliques. Está bastante sencillo. Es una prueba mixta, cuantitativa, cualitativa. Ya te dije qué es lo que te evalúa y yo te recomiendo que la utilices. Es de mucha ayuda en la evaluación de un niño. Y bueno, pues dígame, mija. Sí, perdón, es la que cuantifica, bueno, los elementos que tiene cada dibujo en la cara, en los brazos. Así es, Dulce, así es. Si dice, a ver, el niño de 5 años, ¿cuáles son los ítems esperados? Cabeza, ojos, nariz, boca, cuerpo y creo que son piernas, ¿sí? En el varón. En la niña, agrégale brazos, ya tiene brazos y piernas. Igual, cabeza, ojos, nariz, boca, bueno. Entonces, esa es muy útil porque es una prueba
también es una prueba neuropsicológica y te habla si acaso el niño tiene problemas de lesión cerebral. Yo te sugiero que también con el chiquito apliques en las pruebas de madurez, apliques el test de, sí está bien las psicosociales, pero yo aplicaría, Caleb, agregaría otro apartado que dice, pruebas de madurez, ¿sí? Puede ser de madurez perceptual, pero pruebas de madurez, está bien, o de maduración. Entonces, yo agregaría el dibujo de la figura humana con Coppitz y agregaría el test gestáltico visomotor para niños de la doctora Elizabeth Coppitz. ¿Sí? Mal le ponen aquí otro apartadito. Y las psicomotoras, el Frostic 3 está muy bien, está bien sencillito. Esta prueba te evalúa la madurez perceptual, la Vanetta, que es una prueba neuropsicológica, y el Peaky Bayer, ¿sí? Que acá, bueno, pues tú ves cómo está el nivel de desarrollo del niño, porque está muy vinculado, aunque es una prueba vieja, ¿eh? Es una prueba bastante vieja, pero bueno, con esta prueba te permite a ti identificar y entender esta propuesta y esta hipótesis que hicieron los profesores Pick y Bayer, en que cuando el niño tiene problemas en la madurez motora, psicomotoras, va a verse reflejado en aspectos emocionales, pero también en aspectos escolares, esto es, va a tener dificultades en la escritura, desde luego, en el dibujo, en los números, en todo eso, ¿no? Entonces, revisa ahí cómo vas a ir acomodando tus pruebas. Yo nada más les digo, estas dos pruebas sí es importante que las incluyan. Adelante, mija. Pues era todo, profe, la división que hicimos de las pruebas que se pueden aplicar y pues ya, sería todo. Bueno, pues muy bien, muchas gracias. Permítanme un segundito. Ya. Hoy en la tarde les voy a poner tareas, muchachos. ¿Dónde tareas? Tenemos la evaluación psicopedagógica, muchachos, que está dentro de la evaluación en el ámbito educativo. La evaluación psicopedagógica, ¿sí se ve, muchachos? Sí, profesora. Sí, Sí, bueno, gracias. La evaluación psicopedagógica. De acuerdo con Colomer, Mazot y Navarro en 2001, se entiende la evaluación psicopedagógica como un proceso compartido de recogida y análisis de información relevante de la situación de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta las características propias del contexto escolar y familiar, a fin de tomar decisiones para promover cambios que hagan posible mejorar la situación académica. Y aquí tú lo que vas a hacer es, vas a hacer vas a recoger información de la situación de enseñanza y aprendizaje que incluye desde la relación, bueno, qué pasa con la información que te dan los padres, la información que te da el profesor, la observación que tú harías, ¿sí? Y con la finalidad de que tú hagas propuestas para promover cambios, ¿sí? Y mejoren la situación económica. ¿Cuál es la finalidad? Orientar el proceso de toma de decisiones sobre el tipo de respuesta educativa que precisa el alumno para favorecer su adecuación de desarrollo personal, sin olvidar que debe servir para orientar el proceso educativo en su conjunto. O sea, para esto te debe de servir, no más porque sí, que porque el niño está mal y vas a hacer, o sea, y aquí la parte interesante es que en la evaluación psicopedagógica es bien específica, muchachos, bien, pero bien específica. Luego les pongo por acá unas diapositivas sobre la finalidad, ¿sí?
Se debe de considerar que evaluar contenidos, las necesidades educativas que son resultado de la interacción entre las variables individuales y las variables escolares. ¿Cuáles serán las variables individuales y cuáles serán las variables escolares, Dulce de la Cruz? Pues las variables individuales tienen que ver con, pienso que puede ser cuestiones familiares, por ejemplo. Escolares puede ser en cuanto al ambiente de aprendizaje con compañeros, con el profesor, con la educación de los, pues del aula en general, pero algunos problemas que tenga, algunas dificultades, perdón, de aprendizaje. Puede ser en las necesidades, en las variables individuales puede ser, o sea, las características del niño, puede ser que a lo mejor su bajo rendimiento escolar se deba a problemas cognitivos, ¿sí? O también, como dices, a problemas familiares, problemas emocionales, producto de un entorno familiar contaminado de violencia, etcétera, etcétera. Pero también puede ser variables escolares, que exista bullying por parte de los compañeros, de algún compañero o algunos compañeros, que el método, el niño no se adapte al método del profesor, ¿sí? Que ese profesor no busque ese acercamiento entre los estudiantes, que es tan, pero tan importante, muchachos. Y entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues me retraigo y tengo problemas en la escuela. ¿Cómo los vas a evaluar? Con métodos y con qué instrumentos, procedimientos y técnicas que se utilizarán durante la evaluación. Ya vimos ahorita cuáles fueron los procedimientos y técnicas, ya las compañeras lo dieron. Algo que les faltó allí, compañeras, fue la entrevista y la observación, mis reinas, ¿sí? Esos también son técnicas que se tienen que utilizar durante la evaluación. ¿Cuándo vas a evaluar? Antes de la planificación del ciclo escolar y de las unidades didácticas. O sea, tú tienes que hacer planificación de tus unidades didácticas. Ajá. Entonces, antes de todo eso, vas a evaluar a estos chiquitos o a este niño que ya te lo viste que tiene problemas. Enfoques de la evaluación psicopedagógica, psicométrico. El procedimiento es medición a través de pruebas estandarizadas, mide la inteligencia como punto básico de soporte para establecer factores de rendimiento. Conductual, desempeño comportamental, las conductas deben de ser observadas en situaciones naturales. Acuérdate que tú ya viste la observación y la viste en el curso de evaluación del desarrollo. Entonces, ¿cómo vas a observar? Las vas a observar en una situación natural. ¿Cuál será una situación natural, muchachos? El juego. No, la escuela, el entorno escolar, ¿sí? El recreo. Ahí es en donde debes de observar las conductas. En el ámbito escolar, en el ámbito áulico y en el ámbito institucional en la escuela. Vas a revisar también, hay otra forma, otro enfoque aplicado a la evaluación psicológica, que es la evaluación del potencial de aprendizaje. Influencia del contexto en el aprendizaje, variables afectivo-emocionales como activadoras o no de desempeño cognitivo. Acá el potencial de aprendizaje, esto es un término muy ocupado en un contexto vygotskiano. Por ejemplo, con Vygotsky tiene el niño el nivel de potencial real, ¿sí? El nivel de potencial, la zona de desarrollo real, la zona de desarrollo potencial, pero en medio está la zona de desarrollo próximo, ¿sí? ¿Cómo vas a llevar tú a tu sujeto partiendo
de las habilidades con las que cuenta en la zona de desarrollo real al potencial de aprendizaje, a la zona de desarrollo potencial, ¿cómo es que lo vas a revisar? ¿Sí? Aquí es en donde está la influencia del contexto en el aprendizaje. Acuérdate del enfoque de Vygotsky, que es sociocultural, y las variables afectivo-emocionales como activadoras o no de desempeño cognitivo. ¿Cómo vas a evaluar? Puedes evaluar con un test. Pelechano nos dijo que es un instrumento sistemático y tipificado que compara la conducta de dos o más personas. ¿Por qué? Pues porque resulta que tú tienes, aplicas tu instrumento de evaluación y tienes aquí para valorar un cuadro, ¿sí? Una tabla. Entonces, dependiendo del puntaje de tu sujeto, vas a ubicarlo en un nivel de funcionamiento, pero ahí lo estás comparando con varias personas, con una muestra, vaya. Cronbach en el 90 nos dice que el test es un procedimiento sistemático para observar las conductas y describirla con la ayuda de escalas numéricas o categorías establecidas. Ahí ves las escalas numéricas de todas las pruebas. ¿Qué pruebas conoces? Pruebas psicométricas. Adelante, ¿qué pruebas conocen? ¿No se escucha, muchachos? Sí se escucha. Profa. ¿Qué pruebas conocen? Profa, yo no escuché lo que preguntó, ¿puede repetirlo? Es que mi internet como que se... ¿Qué pruebas conocen? Porque aquí te dice, Cronbach nos dice que un test es un procedimiento sistemático para observar la conducta y describirla con la ayuda de escalas numéricas o categorías establecidas. Para esto, ¿qué es? Tú debes de conocer diversos tests, ¿sí? Y ahí veremos cuáles son las escalas numéricas o las categorías que establecen. Mi pregunta fue, ¿qué pruebas psicométricas son las que conoces? Pues de la lista que mencionamos hace rato mis compañeras y yo, la prueba Frostic, el WIS 4, el examen de Picky Bayer, el Raven coloreando y El Raven. El Raven tiene un cuadro, una tabla que te dice, a ver, con este puntaje, tu sujeto tiene un percentil de tanto, entonces lo vamos a ubicar en un rango de tanto y el diagnóstico es término medio, superior a término medio, inferior al término medio, pero se está comparando tu sujeto con varias personas, ¿sí? Que están acá en esa tabla. Fernández Ballesteros y Macía nos dice que son procedimientos de medida cuyo material, forma de administración, corrección y valoración son estándar y de las que se derivan puntuaciones normativas. ¿Alguien me quisiera explicar con sus propias palabras el planteamiento de Fernández Ballesteros? Yo, profa, bueno, básicamente es lo que vimos en un inicio de, por ejemplo, pruebas de inteligencia, me parece. La cuestión de que se toman estandarizaciones, es decir, para hacer una prueba validada se toman una estandarización de acuerdo, bueno, una específica de la inteligencia, pues a veces se divide en Estados Unidos, que a veces es donde se crean algunas, y en México también se hacen adecuaciones por muchos factores que intervienen, por ejemplo, la educación. Entonces es básicamente lo que habla Ballesteros, la cuestión de tener puntuaciones normativas ya estandarizadas como tener como punto de referencia. Bien, Dulce, gracias. Acá la idea es
que Fernández nos dice es un procedimiento de medida. ¿Qué es lo que vas a medir? Pues la inteligencia, ¿no? Entonces, tú tienes tu material, tienes tu forma de administrar, tienes tu forma de corregir, o sea, de calificar, de valorar. A ver, y aquí te dice que puntuaciones normativas, te dice cuál es el nivel de inteligencia, por ejemplo. Entonces, tenemos muchachos que a esta prueba se le denomina, tú mencionaste la palabra estandarización, Dulce, son características de una prueba estandarizada. ¿Cómo es una prueba estandarizada? Pues resulta que las pruebas estandarizadas tienen una prueba estandarizada tiene manuales de aplicación, procedimientos establecidos. Las instrucciones o las indicaciones de aplicación son las mismas, ¿sí? Y están registradas en el manual, ¿sí? Entonces, ahí es en donde tenemos acá, que es lo que Fernández nos dice, y nos está describiendo un instrumento estandarizado. Este puede ser algún criterio de evaluación, algún criterio porque resulta que me parece que dejé ahí las pruebas, exámenes, ¿sí? Entonces, para un examen puede ser pregunta de examen, ¿sí? Y bueno, pues la Asociación Internacional de Psicología nos dice que es eso. Procedimiento de evaluación. Tenemos observación participante. Investigación que involucra la interacción social entre el investigador y los informantes y la cual se recogen datos de modo sistemático y no instructivo. Entrevistas en profundidad. Reiterados encuentros cara a cara entre el entrevistador y sus informantes dirigidos a la comprensión de las perspectivas que estos tienen acerca de la situación, de sus experiencias. O sea que tú lo que vas a hacer, ¿qué perspectivas tienen? ¿Cómo toma el padre el problema que el niño tiene? ¿Cuáles son las perspectivas que ellos tienen? Y también el chavito, ¿sí? La observación formalizada, procedimiento encaminado a articular una percepción deliberada de la realidad, manifiesta con su adecuada interpretación, captando su significado mediante un registro objetivo, sistemático y específico de la conducta. ¿Qué cosa es lo que estás haciendo acá? Estás haciendo un trabajo de observación. Para esto tú ya tienes tu formato, acuérdate. Bien. Y bueno, pues aquí ya tenemos entrevistas, los tipos de entrevistas y finalmente vamos a ver cómo haces el informe psicopedagógico. Hasta acá, muchachos, antes de llegar al informe psicopedagógico, ¿qué preguntas tienes? No me digas que no tienes ninguna porque significa que no me estuviste ni escuchando ni estuviste leyendo. ¿Qué preguntas son las que tienen hasta ahorita, muchachos? Preguntas. Yo tengo una pregunta, profe. ¿Quién es usted, señorita? Yo, Lluvia. Lluvia, ¿qué pasó, Lluvia? ¿El test de Mohs se clasificaría dentro de los test psicométricos? Porque es un test de social, algo de la adaptabilidad social, ¿no? Puede Entonces, estar, sí, mijita, si tiene, ay, perdón, mija, te interrumpí, síguele. no, era eso. Siempre que tengo de interrumpir, discúlpeme, por favor, impulsividad. Bien, fíjate, mi reina, que este tipo de pruebas, si tiene indicadores, por ejemplo, te da un VAS. El VAS tiene reactivos que vas a contabilizar. Es una prueba psicométrica. No necesariamente de inteligencia, pero es psicométrica, ¿sí? Y puedes poner psicométrica de inteligencia o inventario de personalidad. Por ejemplo, vas a aplicar, claro, después de los 16 años,
Eso generalmente se hace en orientación educativa. A ver, vas a aplicar un 16 factores. Es psicométrico. Es una técnica, es una prueba de personalidad objetiva que se llama inventario, ¿sí? Pero está considerado dentro de los psicométricos porque estás contabilizando los reactivos. ¿Sí te quedó claro, Lluvia? Ah, ok, sí, está perfecto. Muchas gracias, profe. Por nada, mi reina. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Acuérdense que de esto les voy a preguntar, muchachos, ¿sí? Ahí se va para examen. ¿Qué pasó, Ilse? Profa, en la información que mis compañeras y yo habíamos investigado, bueno, y usted también lo mencionó, que por ejemplo el niño, si estaba pues pequeño, iba a ir creciendo y por lo tanto los resultados podían ir cambiando. En ese caso, ¿qué se tendría que hacer? ¿Se tendría que aplicar nuevamente la misma prueba o se tendría que cambiar por otra similar? Fíjate, mija, que haces una pregunta muy importante y esa está en las etapas del psicodiagnóstico, ¿sí? Que lo vamos a revisar en otra unidad. A lo mejor va a ser después de esto, viene la entrevista, los enfoques y vamos a ver las etapas y vas a revisar cómo haces tu trabajo, ¿sí? Elaboras tu informe psicológico y de repente, aplicas en la etapa 5 de Fernández Ballesteros, aplicas tu trabajo y tienes tus hipótesis diagnósticas, aplicas tu trabajo de intervención, aplicas, diseñas tu programa, lo aplicas, las vuelves a evaluar las conductas y ahí ves que, que no cambian, ¿sí? Si no cambian, pues entonces estuvo mal tu hipótesis diagnóstica y te regresas hasta la entrevista. Pero si ves que cambiaron, ¿sí? Y tú haces tu trabajo de intervención y dices, bueno, es que el problema no estaba acá. Porque normalmente un problema, por ejemplo, de lenguaje, si bien es cierto, el niño lo va superando, ¿sí? Eh, te das cuenta cuando fue producto de de un proceso de maduración todavía no consolidado. Para esto debes de tener tus tablas, las tablas de Papalia, tan sencillo como fácil. Las tablas de Papalia, y ahí está, y resulta que ves, el niño todavía no estaba lo suficientemente maduro para poder arrastrar la lengua. ¿Mm? Entonces empiezas a trabajar. Y ya, te diste cuenta que fue parte de un proceso de maduración. Pero, por ejemplo, yo tengo un nieto de 5 años y él habla así, todavía arrastra la lengua, le pesa la lengua, ¿no? El músculo está débil. Entonces, pero no les digo a los papás. Si me lo preguntan, sí, porque algo que debemos, y luego las suegras, que pues, somos sinónimo de brujas, entonces muchas veces tienes que saber cómo decir. Si a ti te solicitan un servicio, una atención, una valoración, desde luego que das tu opinión, pero en caso de que no, muchas veces los padres recurren a la negación y dices, bueno, pues hasta que se den cuenta en qué momento el niño ya debe de articular la R, ¿sí? ¿En qué momento? Pero si tú te estás dando cuenta de que tiene 5, 6 años, todavía tiene problemas de articulación, pues sí es un problema que se puede corregir muy fácilmente, sobre todo cuando tienes un niño muy inteligente, ¿sí? Se corrige fácilmente. Entonces ahí sí sí se requiere la atención. Problema es de maduración, ¿sí? Pero se soluciona. No es, tu pregunta era, ¿cuándo me doy cuenta que es un problema de que se podía haber solucionado? Pues sí. Si no se hace nada y el niño de
todas maneras soluciona el problema, pues que era parte del proceso de maduración. Ahora, hay que tomar en cuenta que los problemas del lenguaje, el desarrollo del lenguaje, es un proceso que si bien tenemos tablas y conductas tipificadas, nos dice este autor que ahorita me recuerdo del nombre, decía, son procesos individuales. Son procesos individuales y hay niños que se tardan más en el desarrollo del lenguaje y hay otros incluso que estén en el mismo seno familiar. Entonces, ahí sí fue parte del proceso y de todas maneras el niño pues iba a solucionar su problema. Uh-huh. Así es, mija. Bien, ¿cómo vas a hacer el informe? Datos personales. Esto el título es informe psicológico de fulanito de tal, mayúscula, negrita, centrada. Y ya luego, aquí vienen tus datos personales. Es la ficha de identificación del niño en el momento de la evaluación y evitan consultar su ficha personal innecesariamente. Por tanto, al menos van a reflejar nombre, fecha de nacimiento, fecha de la evaluación, edad en años y meses, colegio, nivel educativo, tercero, cuarto, quinto de primaria, modalidad educativa, presencial, a distancia, domicilio, teléfono, nombre de los padres. Todos estos datos van en esta ficha. 2. Motivo de la evaluación. Se van a señalar de forma resumida las causas y los fines por los que se formula la demanda de intervención en el equipo de orientación educativa, ¿sí? O del departamento de orientación y las razones por las que se atiende. Puede incluirse una breve referencia a los problemas apuntados por los profesores a partir del instrumento para la detección sugerida anteriormente. También se indicará quién realiza la demanda de evaluación y por quién está orientada y la documentación complementaria que se aporta. Información relativa al alumno. Va a incluir todo esto. Ahora, una pregunta, muchachos. Esto es algo que requiere mucha, pero mucha atención. ¿Sí? El informe psicopedagógico. ¿Quieren ustedes que se los dé ahorita en 7 minutos que nos quedan o lo dejamos para la siguiente sesión? Mejor para la otra sesión. Para la siguiente sesión, Y vayan ustedes preparando, sí, mi reina, y vayan preparando, por favor, todas las preguntas que tengan con respecto al informe. De ahí les voy a pedir también que se vayan para esto a revisar. Les voy a poner una tarea, permítanme un segundito. Tareas. Crear. Tarea. Capítulo 3. De Fernández Ballesteros, evaluación lógica. Ya lo tienen ustedes en su material. Instrucciones. Elaborar el capítulo.
cuando para mañana a esta hora. Asignar. Profe, ¿no lo podrá dejar para el miércoles? Pero para el miércoles será en la mañana, hija, porque eso lo vamos a revisar y acuérdense que debe de ser lectura previa, corazón. Por eso es esto. Y miren, llevamos poquitas tareas. Y espérenme un segundito. Esas sí se las voy a poner para preguntas. Ah, no. Las voy a dejar para el miércoles. Ahora sí. A las 11 de la mañana. Ya quedó, muchachos. Gracias, profesora. Por nada, mi reina. Muchachos, pues. Pero entonces, lo del capítulo 3 de Hernández Ballesteros, ¿ahí solo vamos a leer o vamos a hacer resumen también? Van a hacer un resumen de Fernández Ballesteros. Cuando menos elaboren ustedes el formato, hija. Elaboren el formato, sí, elaboren el formato. Ya tienen ustedes ahí, no tienen por qué irse, tengo que hacer esto. Elaboren el formato de informe psicológico, ya. Ok. Bueno. Y lo de las preguntas, profa, es de la exposición de mi equipo y la de usted de ahorita. Así es, corazón. Gracias. Por nada, muñeca. Bueno, si ya no hay más preguntas, que les vaya bien, muchachos. ¿Qué pasó, Lluvia? Yo le quería decir que ya tengo preparada una exposición de la psicodiagnóstico en el área organizacional. Entonces no sé si quiera que la exponga a la próxima clase o después. Ya la tenía lista. Sí, mi reina, a ver, espérame que te anoto para la siguiente sesión, Lluvia. A ver. Ok, profe. Próximo miércoles 18. Lluvia Z. Psicodiagnóstico en el ámbito organizacional. Sale pues. Gracias, Bueno, profe.